Bueno, hemos estado entonces en nuestro estudio las doctrinas de la gracia. Esta es nuestra, ¿cuánto es? ¿Tercer? Cuarto ahora, ¿cierto? Cuarto tema, claro, tuvimos la introducción, después hemos tenido 3 y ahora vamos con el cuarto día miércoles de estudio. La semana pasada vimos la elección incondicional, ¿se acuerdan? Eso fue la semana pasada, la elección incondicional, que hablaba de que Dios nos predestinó, Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. Y la diferencia con la elección condicional es como pensar de que Dios nos pide a nosotros un requisito previo en la eternidad para que Él nos pueda elegir, lo cual vimos a través de la palabra que no era así, porque dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo. No habíamos ni siquiera nacido. Vimos varios temas, ¿cierto? 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, que habla de la presciencia. ¿Se acuerdan de esa palabra? Del conocimiento previo de Dios, que es como la otra postura. Y veíamos que la otra postura, la gloria se la lleva el hombre. ¿Se acuerdan que veíamos eso? Que la gloria se la lleva el hombre porque es el hombre quien elige a Dios. La postura que nosotros tenemos es que el que se lleva la gloria siempre es Dios. Por lo tanto, Él nos eligió no habiendo nada bueno, como dice la alabanza, no habiendo nada bueno en nosotros. Hoy vamos con este siguiente tema que se llama la gracia irresistible. No sé si a alguien que se le puede imaginar, sin temor a equivocarse, puede decirlo, ¿qué se le imagina por gracia irresistible? ¿Mano Orlando? Como Dios ya a nosotros nos predestinó y nos eligió, yo no me podía resistir a esa salvación que ya estaba destinada para mí. Perfecto. Ya con esa explicación damos por cerrado este estudio porque en resumen eso es. La gracia irresistible, aquí yo tengo una definición para que la podamos anotar. Definición. Dice, las personas que Dios predestinó para salvación serán salvos inevitablemente. ¿Estamos bien? Anotó la definición. Gracia irresistible, entonces, son aquellas personas que Dios predestinó para salvación, serán salvos inevitablemente. Nadie lo podrá evitar. Bien, vamos a avanzar. El texto base que vamos a usar es Juan capítulo 6, verso 44. Juan 6, 44. Que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. Este texto lo hemos dicho hartas veces acá en la iglesia. Nadie o ninguno puede venir a mí, lo dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la semana pasada vimos la elección incondicional, como por ejemplo dice Juan capítulo 15, verso 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla, ¿cierto? Cómo se lleva a cabo esa elección. También un texto que hemos usado bastante, Efesios 2, 8, que habla acerca de que hemos sido salvos por gracia. ¿Y qué significa gracia? Puede anotarlo ahí. Gracia significa regalo inmerecido. Es bien sencilla la explicación, puede tener una profundidad bastante más fuerte, pero para que lo podamos entender en términos simples, es un regalo inmerecido.
no es un regalo gratis, ¿ya? Porque ese regalo costó la sangre del Hijo de Dios, sangre preciosa y santa. No fue un regalo como cuando dicen, no, yo te lo regalo, llévatelo. No, fue un regalo de alto valor, más alto que ninguna otra cosa que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y es inmerecido porque nosotros no tuvimos ninguna participación, ninguna colaboración, ningún crédito, ningún mérito, nada. Nosotros no hicimos nada, ¿ya? Por esa razón es inmerecida. Porque, póngala ahí si quiere poner, es inmerecida porque nosotros no hicimos nada. Y cuando habla de que no los merecíamos, no es en términos como pasivo, como que usted, no, yo no había hecho nada y Dios me lo regaló. No, al contrario, porque nosotros merecíamos totalmente lo contrario. Merecíamos una condenación. Y en vez de darnos una condenación, Dios nos regaló una salvación. Entonces, por eso Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, porque no lo merecíamos. Por eso quiero recalcar bastante eso. Ahora, con que sea irresistible, vamos a ver ahora por qué es irresistible, y yo, si ustedes ven en el texto 6 de Juan 6:44, dice, el Padre que me envió no le trajere. No sé si alguien tiene alguna otra versión de Juan 6:44, cómo los traducen las otras versiones, ya, no sé, idealmente, ¿la tiene ahí? Mire, acá la Nueva Traducción Viviente dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo atraiga el Padre. ¿Ya? No sé si alguien tiene otra traducción. ¿Cristian? Ah, está buscando. Ani. La NBI. NBI. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Si no lo atrae, acá decía, si no, que me lo traiga, ¿cierto? No sé si alguien tiene otra o no. Lenguaje actual. Lenguaje actual, ¿qué dice? Dios mi Padre me envió. Si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Ahí está, esa es otra versión. Se da cuenta que quizás la Reina Valera, póngame atención acá, quizás la Reina Valera, uno puede pensar que si el Padre no lo atrae o no lo trajere, es como que lo llama, ¿no? Como que simplemente hay un llamado y la persona viene. Pero vamos a ver, y aquí permítanme hacer una profundidad con la palabra trajere, porque viene del griego gelko. Esto es súper importante porque le da realmente el peso a lo que significa que sea irresistible. La palabra trajere viene del griego gelko, que significa arrastrar a una persona o algo a la fuerza y contra su voluntad. Entonces no es simplemente como una atracción, ¿ya? Sino que es, literalmente dice que esa palabra significa arrastrar a una persona o algo a la fuerza y contra su voluntad. Mire, yo quiero hacer algo, que ustedes me lo permitan, por favor, algo que no he hecho nunca. Yo solamente lo que quiero es, como le dijera, como explicarles que no son ideas mías, ¿ya? Yo de eso, porque igual estas posturas muchas veces son muy controversiales. Mire, yo les voy a compartir aquí. Esta es una página, ¿ya?, donde uno puede analizar los textos desde el punto de vista del griego traducido al español. Si yo acá, por ejemplo,
coloco, ¿cuál era Juan? Juan 6, capítulo 6, verso 44, y me voy aquí al léxico, que va palabra por palabra, haciendo el símil con la palabra griega, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces dice, ninguno puede venir a mí, y va dando cada palabra griega que va compuesta de ese texto. La palabra trajere, aquí está. La palabra que ustedes acaban de escribir, helko, ¿cierto? Esto lo voy a traducir al español porque está en inglés. Mire, dice que esa palabra, por ejemplo, se ocupa, vamos a ver, en Hechos, por ejemplo, si alguien puede buscar Hechos, capítulo 16, verso 19. La misma palabra se ocupa también en Hechos, capítulo 16, verso 19. Y puede ser, espérenme. Hechos 21:30, la siguiente. Si alguien la tiene, léala fuerte. ¿Hechos 16? 16-19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y en la Nueva Traducción Viviente la puede colocar, porque ahí también está usando trajera, ¿cierto? Pero mire cómo lo traduce. Dice, la esperanza de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas, ¿y qué cosa? Los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Ese arrastraron es el helko, que habla Juan 6:44, que dice que nadie puede venir al Padre si el Padre no lo agarra, no lo arrastra. ¿Cristian? La versión que yo tengo dice que es lo mismo cuando rescataron a Moisés de las aguas, es la misma palabra. Eso, también, incluso helko se usa cuando alguien desenvaina la espada, también se ocupa esa misma palabra. Por ejemplo, cuando Pedro desenvainó la espada para cortarse la manco, ese desenvainar, esta misma palabra, es como sacar a la fuerza. Obviamente la espada no se puede resistir, porque el que la toma, la saca a su gusto. Y Hechos, capítulo 21, verso 30. Hechos, hermano Juanito, acá adelante. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y en la Nueva Traducción Viviente, Dani, toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Y yo les quise mostrar esto porque esto no es que uno lo quiera traducir así, sino que la palabra está hablando cuando dice nadie puede venir al Padre si el Padre literalmente no lo arrastra, no lo agarra y lo trae a su camino. Es como a la fuerza. Por eso la gracia dice que es irresistible, porque tú no te puedes resistir. Gloria a Dios por eso. ¿Ya? Entonces, por eso me permití hacer esto, porque las palabras griegas en el original hablan de que no es una atracción así como que vengan para acá, así. No, es algo que Dios te agarra y como que te arrastra, porque nosotros no queríamos venir a Cristo.
Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Nuestra condición, dice, ¿se acuerdan que hemos visto ese texto que dice que ni queríamos ni tampoco podíamos? La única forma era que Dios nos diera vida y no, literalmente nos arrastrara. Nadie puede venir al Padre si el Padre no lo agarra y lo arrastra hacia Él. Nosotros hemos sido arrastrados hacia Él. Aleluya, gloria a Dios. Porque nosotros no queríamos estar con Cristo, no queríamos la salvación, nos deleitábamos en nuestros pecados, nos deleitábamos en la maldad, pero glorioso el día que Él apareció en nuestro camino y nos cambió, nos hizo nueva criatura, nos tomó y nos arrastró hacia Él. Gloria a Dios. Sí. Una persona, Sí. dijo que cuando vino 3 veces a cada iglesia, después dijo, no, yo no entiendo nada, así que no voy a ir, no puedo entender. Claro, porque mucha gente va a hacer el esfuerzo, quizás a veces gente que viene a la casa de Dios por congraciarse con el que lo invitó, o porque Dios lo sanó y sienten la responsabilidad de venir a dar gracias, y como que dando las gracias, está todo saldado. Pero hay otros que a lo mejor en medio de miles de problemas, de enfermedades, llegan a las plantas de Cristo y nunca más se van. ¿Me entiendes? Entonces, Dios actúa, ¿cierto? Conforme a su propósito, a lo que Él determinó en la eternidad. Por eso es tan maravilloso y glorioso que Él nos haya mirado con ojos de amor, porque nosotros no lo merecíamos. No, nada en nosotros le podría haber impresionado a Él como para haber dicho, sí, a este lo voy a... Y quizás, por eso, como decía la hermana Juanita, a lo mejor muchos quieren, pero no les es dado. No les es dado, no ocurre algo en su interior. Pero no es porque nosotros, sino que obviamente tenemos, y lo vamos a hablar, acerca de nuestra responsabilidad de creer. No queda todo en el lado de Dios. Hay también una responsabilidad del hombre, ¿cierto? Pero el que tomó la iniciativa, el que nos amó primero, fue Dios. Y Él nos atrajo. Amén. Ya, entonces cierro este paréntesis que yo quería mostrarles para que... Ya. Entonces, anoten esas dos citas, Hechos 16-19 y Hechos 21-30. ¿Sí? A lo mejor usted ya la anotó. De hecho, hay otra cita más que salía ahí, por ejemplo, Santiago, Dani, Santiago 2.6 en la Nueva Traducción Viviente, también se ocupa la misma palabra, Santiago 2.6. Dice, pero ustedes desprecian a los pobres, ¿acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Ahí está, pues yo creo que quedó claro, ¿no? La palabra de cuando Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra, no lo atrae. Ahora, vamos a ver por qué la gracia es irresistible. Porque primeramente Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y porque Él es soberano. Puede notar esas citas bíblicas donde se habla de que es imposible resistirse al poder de Dios. ¿Ya? Hebreos 11.3. Aquí habla como del poder y de la soberanía de Dios. Que cuando Él determina algo, se hace. Juan 11.43. Mateo 8.26 al 27. Y Romanos 9.19. Esos textos, mire, yo se los voy a leer. Dice, por ejemplo, Hebreos 11.3 dice que la nada, cuando está hablando de acerca de la creación del mundo, dice, la nada no se pudo resistir al decreto de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios dijo, sea la luz se hizo. Sea la lumbrera, sea la tierra, sea los peces del mar, sea la vegetación, todo, cuando Dios habló,
La nada no pudo decir, no, yo no voy a hacer eso. No sé si me entiende el concepto. Es decir, cuando Dios determinó algo, se hizo. ¿Ya? Por ejemplo, Juan 11:43 dice, habla de que cuando Jesús se paró en la tumba de Lázaro, ¿se acuerda que esto también lo vimos? Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro no podía decir, no voy a resucitar hoy día. No quiero. Se dio vuelta así, se tapó y dice, Lázaro no pudo decir eso. A la voz de Jesús, cuando Jesús dijo, Lázaro ven fuera, Lázaro tuvo que resucitar. Porque el poder de la palabra, de hecho, hay muchos textos cuando, por ejemplo, ese centurión que le dijo, Señor, di tu palabra y mi mozo será sano. Cuando en Mateo 8:26 habla de la tormenta, cuando Jesús le dijo al viento que se calmara, ¿se acuerda? La naturaleza no se pudo resistir. No pudo decir, no te hago caso. Y hay muchas cosas que en la sanidad de Jesús, en los milagros de Jesús, a su poder nadie se puede resistir. Gloria a Dios. Nadie, ni nada se puede resistir. Y en el último versículo de Romanos 9:19, dice, mire, si lo puede colocar acá, Romanos 9:19 en la Reina Valera. Romanos 9:19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque, y aquí viene esta pregunta, ¿quién ha resistido a su voluntad? Nadie. ¿Ya? Por eso la gracia es irresistible, porque si Dios antes de la fundación del mundo te predestinó para ser salvo, no había forma que tú y yo pudiéramos decirle, no quiero. Porque Dios es poderoso y es soberano. Y lo que Él determina, se hace. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que es imposible, si Dios predestina a alguien, que esa predestinación quede en manos de nuestra decisión. No sé si logro explicarme. Porque si no, no sería predestinación. Porque si Él nos predestinó de antes de la fundación del mundo, Él lo que dice lo va a hacer y lo va a llevar a cabo. De hecho, hay un salmo que dice, tú cumplirás tu propósito en mí. Porque lo que Él determina, sea bueno o sea malo a nuestros ojos, como dice Romanos 8:26, creo que cuando dice que a los hijos de Dios, ojo, a los hijos de Dios, a los que son llamados conforme a sus propósitos, todas las cosas le ayudan. ¿Por qué? Porque si Él te predestinó para ser salvo, todas las cosas te van a ayudar a bien, aunque parezcan negativas. Pero el término de eso va a ser de bendición para nuestra vida. Y no necesariamente puede ser un término de bendición, por ejemplo, si estás enfermo, que Dios te va a sanar. Puede ser que con esa enfermedad tú partas del escenario de esta tierra, pero el fin de nuestras vidas es la salvación y vida eterna, y eso sí que es tremenda bendición para nosotros. ¿Ya? Entonces, hemos hablado, quiero dejar esto claro, que si Él dice que te va a salvar, que te predestinó para salvación, es imposible que eso no se cumpla. Por eso la definición decía que son aquellas personas que Dios predestinó para salvación, es inevitable que no se salven. Porque si no, Dios dejaría de ser Dios. Y la palabra tendría una contradicción. Por un lado Dios te predestina, pero resulta que después tú y yo podemos decirle que no. Eso no es así. Ya. Ahora. Otro texto, Juan 6:37-40, dice, estoy en Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, esto lo está diciendo Jesús. Sin embargo, los que el Padre me ha dado, vendrán a mí.
y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Nuevamente el concepto de que todos los que el Padre le ha dado, cuando Jesús dice todo lo que el Padre me ha dado, se refiere a todo lo que el Padre había predestinado desde antes de la fundación del mundo, inevitablemente vendrán a mí, dice Jesús. ¿Se entiende, no? Jesús mismo lo está diciendo. Todos los que el Padre predestinó van a venir a mí, van a ser arrastrados, van a ser atraídos. El Padre los va a atraer. Y dice, de todo eso que Él le dio, dice que Jesús no va a perder ni a uno solo. Aleluya, gloria a Dios. Ni uno solo se va a perder. Este va a tener relación con lo que vamos a hablar en algunas semanas más, acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Ya? Entonces, la seguridad la tenemos en que cuando Dios dijo que tú ibas a ser para salvación, Dios no se equivoca, ni hace apuesta, ni espera así como ansioso que ojalá que tú lo desees, sino que Él va a cumplir su propósito. Y a los que Él predestinó, Él los va a salvar inevitablemente. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo vamos a llegar? No sé, algunos van a ser en su juventud, en la adolescencia van a conocer al Señor, otros a media edad, otros en edad avanzada, no lo sé. Ahí está la parábola, ¿cierto?, de los que vinieron a trabajar a la viña. Unos entraron temprano, otros entraron a mediodía, otros entraron más tarde. El pago fue el mismo. Entonces, ¿cómo lo hará el Señor? ¿Va a venir en dolor, en enfermedad? No sé, eso ya es cosa del Señor. Pero lo importante es que Dios, al que predestina, va a ser salvo. Gloria a Dios. Voy a avanzar. Vamos a hablar ahora un poco de esta gracia, que también es el regalo del arrepentimiento que Dios nos da. La Escritura no solo dice que la salvación es un regalo, sino que también el arrepentimiento es un regalo. Es algo que depende de Dios. Si Dios le concede arrepentimiento a una persona, esa persona no podrá resistirse a esa gracia, a ese regalo. Dice 2 Timoteo, capítulo 2, versos 24 al 26, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Si alguien puede buscar 2 Corintios 4:6 y Lucas 24:30 al 32. Mire, 2 Timoteo 2:24 al 26 dice así: y un siervo del Señor no debe andar peleando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y una sierva del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios. Atención, con la esperanza, este texto ya lo habíamos leído en los miércoles pasados, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces aquí Pablo, cuando está escribiendo esta carta a Timoteo, le dice, ¿cierto?, que conceder el arrepentimiento depende de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que abre nuestro entendimiento. Nosotros a veces tenemos el entendimiento cegado, no podemos ver, pero es Dios quien actúa a través de su Espíritu Santo, quien nos hace darnos cuenta y entender las cosas de Dios. Y esas son las citas que
Estaba pidiendo ahí, no sé si alguien tiene 2 Corintios 4:6. Reina Valera. En inglés, en turco. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Alguna duda? Dios, ¿quién mandó? Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de ¿qué? Del conocimiento de Dios, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál era la otra? Lucas 24:30 al 32. Y si alguien puede ir buscando la otra para que vamos avanzando rapidito, Lucas 24:44 al 45, Hechos 16:14 y Primera de Juan 5:20. Ahí. ¿Sí? ¿Quién la tiene? Lucas 24:30 al 32. ¿Nadie? Si no lo leemos de acá. Ya. Mire, dice, y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, ¿de qué está hablando aquí? Si alguien se acuerda. Exactamente. Los que van camino a Emaús, ¿se acuerda? Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es decir, ellos estaban ahí, pero no sabían que era Jesús, hasta que Jesús le abrió el conocimiento y ahí dijeron, con razón no ardía tanto el corazón, porque era Jesús. Y ahí lo reconocieron. Si Jesús no le abre el entendimiento, no le hubiesen podido conocer. Después, Lucas 24, 44 al 45, ahí mismo en Lucas 24, 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aleluya. Ay, hermano, si tú entiendes algo de Dios, si tú cuando lees la palabra, quizás no la entendemos toda, pero cuando hay cosas que tú lees y tú entiendes, hermanos, eso es Dios que te ha permitido, te ha iluminado, te ha abierto el entendimiento para que tú lo puedas entender. Recién la hermana Juanita decía que alguien viene acá y dice, no, yo no entiendo nada. Y eso es misericordia de Dios. Aleluya. Sigamos. Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Yo le estoy dando varias citas para que no vea que es como alguna idea así media dudosa, sino que la palabra de Dios habla. La última es 1 Juan 5:20. Dice 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿A cuánto dicen amén? Amén. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él nos ha dado el entendimiento.
Por lo tanto, tomando todas estas citas, no solamente nos regala la salvación, también nos regala el arrepentimiento, nos regala la fe, todo para que nosotros, porque si no, no podríamos, hermano, es imposible, no podríamos venir a las plantas de Cristo si Dios no interviene en todo nuestro proceso. Así que el arrepentimiento también es un regalo de Dios. Gloria a Dios. La gracia de Dios te hizo su hija, su hijo. Dice Juan capítulo 1, verso 12 al 13, que también lo hemos leído en otra ocasión, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Atención, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Gloria a Dios. Es Dios el que nos hace nacer de nuevo. No soy yo. Yo no puedo decir, yo hoy día voy a nacer de nuevo por mi propia voluntad. Dios te hace nacer de nuevo. Gloria a Dios. Juan declara que Dios concede el derecho de ser hijo de Dios a todos los que reciben a Cristo. Estos no nacen de sangre, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, no fue tu decisión. No fue que tú lo decidiste. Es cierto, uno puede decir, sí, yo vine y acepté a Cristo, decimos nosotros, ¿cierto? Eso decimos nosotros. La persona no conocía al Señor y vino a Cristo y aceptó. Antiguamente hacíamos la confesión de fe, ¿cierto? Efectivamente hay como una acción de yo soy el que acepto, pero en el fondo, en lo profundo, es Dios el que trajo a esa persona. A lo mejor él inicialmente cree que él lo aceptó, porque no sabe el fondo de la palabra. Nosotros sabemos que cuando alguien llega a los caminos del Señor, en realidad fue que Dios lo predestinó, provocó las condiciones en esa vida para que esa persona pudiera ser atraída al Señor. Entonces el nacimiento nuevo, la nueva criatura, no depende de nuestra, porque así lo dice, no es de voluntad de carne ni de varón, no es porque un pastor, un amigo, un hermano dijo, ya ahora tú eres hijo de Dios, no. Es cuando en la voluntad de Dios, Él lo permite, entonces tú eres hecho hijo de Dios. Aleluya. Y te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Es Dios quien nos hace nacer de nuevo y no depende de nosotros. Él nos regaló el arrepentimiento, nos regala la salvación, nos regala la fe, nos regenera, nos justifica. Hermano, Dios lo hace todo. Aleluya. Esa es la gracia irresistible. Que yo creo que tú estás aquí, a pesar de que a lo mejor en algún momento se te puede haber pasado por la mente dejar todo de lado, pero estás aquí. Aleluya. Así que demos gracias al Señor de que su gracia es irresistible, que no te pudiste resistir. Amén. Aunque a veces se hace duro el camino, pero el Señor, si te llamó, te va a sostener hasta el final. Aleluya. Gloria a Dios.